En la lección anterior estábamos por descubrir cómo realizar el equivalente a lo que sería una derivada o una derivativa de un funcional, entendiendo que los funcionales son esencialmente diferentes de las funciones que siempre hemos utilizado en el cálculo. Entonces, estas derivativas o análogos de derivadas o extremizaciones se pueden desarrollar de la manera siguiente. El método usado para encontrar las derivadas de los funcionales se llama método variacional, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos este plano cartesiano, esta gráfica, en donde por un lado graficamos el dominio físico de la barra empotrada en la pared del principio de este curso, ¿no? Del principio del problema físico de elasticidad, en donde el dominio va, por supuesto, desde 0 hasta L, y lo graficamos o graficamos la función de desplazamiento con relación a x, con relación a su coordenada x, ¿sí? Y podemos tener, por ejemplo, una gráfica de esta forma, ¿sí? Entonces, a medida que vamos variando en x, desde 0 hasta L, desde el origen o desde el extremo izquierdo de la barra hasta su extremo derecho, podemos obtener un campo de desplazamientos que viene dado con esta función u. Ahora bien, nosotros pudiésemos tener un campo de desplazamientos ligeramente distintos, simplemente espaciado hacia arriba o perturbado hacia arriba de esta manera. Y simplemente lo que hacemos es como rodar o mover verticalmente el campo U a través de un valor hacia arriba y nos da esta U sub epsilon, ¿ok? Y es como una U perturbada o una variación de esa U. Esa variación o ese cambio es lo que físicamente, o mejor dicho, gráficamente, pudiésemos entender como derivada de un funcional. Ya no se trata del cambio que hay dentro de una misma función, por ejemplo, cuando hay un punto de inflexión o cuando la función es constante, que uno pudiera sacar de repente una derivada y establecerla con un valor, sino que es el cambio global de todo el campo de la función o de todo el campo de desplazamientos en este caso. El cambio que hay desde la función 1 a la función o u sub epsilon o desde el funcional u al funcional u sub epsilon es lo que podríamos denominar gráficamente al menos la derivada del funcional, ¿sí? Entonces, consideramos una variación w tal que el campo variado o perturbado sea u sub epsilon, es decir, este que está de color azul aquí arriba, de tal suerte que u sub epsilon sea la sumatoria de u más un campo variado o una variación que sea w multiplicada por un epsilon. En términos matemáticos, epsilon siempre ha sido un valor muy pequeño. Entonces, en esencia, lo que estamos haciendo es sumarle a u un campo completo de desplazamiento llamado w multiplicado por un epsilon suficientemente pequeño. Y este epsilon pertenece al conjunto de números reales, o sea, es un valor real. Y se sabe, por supuesto, que w es un campo de funciones también, ¿sí? Es como si a u le sumáramos una w, un campo o una función, a un funcional w que nos lleve a una u sub epsilon. Solo que ese campo w es muy pequeño gracias a la virtud de la multiplicación con este epsilon que también es suficientemente pequeño. Entonces podría decirse que este epsilon en realidad es una medida de la magnitud con la cual voy a cambiar. W sería el cambio o la forma del cambio, es decir, la geometría de ese campo, si es curvo, si es recto, si es sinusoidal, por ejemplo, pero es epsilon quien me da qué tan grande o qué tan pequeño es ese cambio a nivel de magnitud, ¿sí? De hecho, aquí lo podemos observar un poco mejor. Si yo al funcional u le sumo e
epsilon por W, entonces obtendría esta U sub epsilon de aquí arriba, ¿ok? Entonces también hay que notar que este campo W, que es el que me da la forma de la variación, no la magnitud, sino la forma, es decir, la forma curvada en este caso que vemos en esta oportunidad, también obedece al hecho de que en el origen, cuando el W está en x igual 0, toda la función W vale 0. Es decir, aquí está cumpliendo la condición de Dirichlet, donde W pertenece a un campo de funciones que cumple que W en 0 es igual a 0. Es decir, el campo, esta función W pertenece a un espacio de funciones en donde se cumple exactamente esto, felizmente. Entonces, W desaparece en la condición de Dirichlet y vamos a aprovechar esta propiedad para construir, por lo tanto, nuestra noción de derivadas funcionales. En el cálculo de nuestra energía funcional apreciaremos que no podemos violar esta condición de Dirichlet porque de lo contrario estaríamos cambiando de problema. El problema sería uno diferente. Entonces, con todas estas piezas de rompecabezas planteadas, podemos decir que U sub epsilon o U epsilon obedece la condición de Dirichlet también. Como U epsilon contempla a ese W que está supeditado a esa condición de borde de Dirichlet, entonces U epsilon también obedece la condición de Dirichlet. Entonces, por otro lado, debemos notar que W es la clásica función de peso de la forma débil de la formulación de los elementos finitos. Es el mismo W que hemos visto en lecciones anteriores. Vamos a considerar, por lo tanto, el funcional perturbado pi u epsilon, ¿sí? Y aquí, como hemos dicho, el papel de epsilon es controlar el monto o la cantidad o la magnitud de la variación con respecto al funcional pi u. Ok, la variación o la diferencia que hay entre pi u y pi u epsilon es justamente esta epsilon que está acá. Entonces, la derivada o la derivativa o la razón de cambio de este funcional pi u epsilon se plantea de la siguiente manera, como la derivada de pi u epsilon con relación o con respecto a epsilon, y la vamos a llamar como la cantidad de variación que hay en pi debida a la variación de u, la cantidad de variación que hay en el funcional pi debida a la variación en el campo de desplazamientos u. Esto habiendo escogido la forma de la variación como W. Recordemos que W es la forma de si es curvo o sinusoidal o recto, etcétera, etcétera. Y epsilon es la cantidad o la magnitud de esa variación. Ahora, cuando a esta derivada del funcional la obligamos que sea igual a 0, o cuando epsilon es igual a 0, recordemos que U perturbado o U epsilon es igual a U más este epsilon multiplicado por W. Si epsilon es 0, entonces sería epsilon por W igual a 0, de tal suerte que U epsilon va a ser igual al campo original U. Entonces, cuando hacemos esta equivalencia a 0, entonces esta derivada sería la variación de pi, del funcional pi con respecto a U, en U en sí mismo. O sea que prácticamente no hay variación. Es decir, en ese mismo campo. Solamente que esto es un ardid, un artificio matemático, para que no estemos evaluando en la realidad una derivada diferente del campo de desplazamiento U, que es digamos, la incógnita que me interesa originalmente del problema. Entonces, por supuesto, como les había comentado, si epsilon es igual a 0, hacemos que U epsilon sea exactamente igual a U. Entonces procedemos a la extremización de pi u y lo planteamos formalmente como encontrar una función u que depende de x, ya lo sabemos, que pertenezca a un campo de funciones S,
de tal suerte también, o tal que para todo W, para todo eh, campo de funciones W o para toda función W que pertenezca a un campo o a un espacio, mejor dicho, de funciones B, se cumplan que estos dos espacios estén configurados de esta manera. Que el espacio S contemple un campo de funciones que incluya, por supuesto, que cuando U esté en X igual a 0, sea una U inicial, y esta U inicial ya la conocemos, es un dato del problema, y que el campo de funciones B también contemple una función W que cuando X sea igual a 0, entonces W valga 0. Se cumpla la condición de Dirichlet homogénea, ¿sí? Entonces, con todas estas reglas del juego, vamos a plantear la extremización de pi sub u de esta forma para que la derivada de pi sub epsilon con relación o con respecto a epsilon sea igual a 0, por supuesto, cuando epsilon sea igual a 0. ¿Ok? Entonces partimos de acá y la derivada con respecto a epsilon de esta pi u epsilon, entonces se plantea así: la derivada con relación a epsilon de toda la energía potencial que hemos visto al principio de este módulo, o la derivada con relación a epsilon de toda la energía libre de Gibbs. Entonces tenemos la derivada con relación a epsilon de la integral de un medio de E por A, y ahora en donde antes iba solamente U, vamos a agregarle, por supuesto, estamos trabajando con el funcional pi u epsilon, vamos a agregarle la perturbación, la variación, ¿sí? Que está definida como epsilon por W. Entonces, va a ser la derivada de toda la energía libre, pero considerando que el desplazamiento es en realidad U más el aporte de la perturbación. Entonces tengo la integral en todo el dominio omega de un medio de por A más por U más epsilon W. Todo esto derivado con relación a X al cuadrado menos la fuerza F multiplicada también por un desplazamiento U, pero es U más la perturbación EW por A de X menos la fuerza T por A también por el desplazamiento U perturbado, U más epsilon W. Todo esto al final va a tener que ser evaluado en epsilon igual a 0 y toda la ecuación va a ser igual a 0, tal cual como esta definición del funcional. Entonces habría que resolverlo, habría que en primer lugar derivar toda esta expresión que es la energía libre de Gibbs con este añadido de la perturbación. Todo esto habría que diferenciarlo con respecto a epsilon, ¿sí? La única variable acá en este caso va a ser epsilon. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda, por ejemplo, resolver este diferencial. Todo sale acá como una constante, digamos, esta integral de un medio de E por A sale como una constante, pero derivamos esto con relación a epsilon por la regla de la cadena, bajamos este 2 por acá, nos queda 2 por el mismo argumento multiplicado por el contenido interno del argumento, que sería, si ya diferenciamos con relación a epsilon, epsilon es igual a 1, me queda entonces la derivada de W con respecto a X, y este argumento, por supuesto, también derivado con relación a X. Esto para la primera integral. Menos F, esto sería simplemente como una... la derivada de esto sería igual a 0 y esto es igual a 1. Me quedaría F por W A de X menos exactamente lo mismo, ¿no? Esto es igual a 0. Cuando lo derivamos con relación a epsilon, U es igual a 0. Esto es igual a 1. Me queda solamente W. W es lo que sobrevive y me queda T por A por W. Y ahora toda la expresión que nos quedó va a ser evaluada en epsilon igual a 0. Si esto lo evaluamos con epsilon igual a 0, me queda que, bueno, por supuesto, este 2 con este 2 se simplifica. Este epsilon es igual a 0, me queda aquí nada más U. Y procedemos, ¿no? Nos queda 2 con 2 se va. Nos queda la integral en todo el dominio omega de E por A
por U, la derivada de U con relación a X, por este Wx, W, X o W derivada con relación a X, menos FWA por dx, menos T por W. Así que queda exactamente igual, no hay nada que hacer. Pero si hacemos la acotación o recordamos que esta W es la W que está evaluada en L, es la W o la función de peso evaluada en el extremo derecho de la barra física del problema que hemos estado analizando siempre, ¿no? Y simplemente reacomodando los términos, sabemos, por ejemplo, que esta U, X multiplicada por E, o mejor dicho, E multiplicada por U, X es igual a sigma, que es la relación constitutiva que habíamos dispuesto como dato conocido al principio de este curso. Entonces simplemente esto cambia, y reacomodando los términos, por supuesto, cambia a W, X por sigma, por la relación constitutiva, por A de X, menos WFA de X. Simplemente lo que hicimos fue mover esta W aquí al lado izquierdo, menos WL, es decir, esta W evaluada en el punto derecho de la barra por la fuerza de tracción T por A. Y todo esto igual a 0. Entonces observamos que esta es exactamente la misma forma débil que hemos resuelto en el módulo 1 de este curso, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Podemos llegar a partir de la energía libre de Gibbs, podemos llegar a la misma forma débil del desarrollo de elasticidad que hicimos en la lección o en el módulo pasado. Entonces, bueno, algunas observaciones ya para finalizar. Cuando un principio de extremización está disponible o es disponible, por ejemplo, como en este caso el extremo del funcional de la energía libre, la forma débil puede ser obtenida usando cálculo variacional. Por lo tanto, podemos decir que existe un principio variacional. Existe un principio variacional que nos permite resolver ese extremo o la extremización de la forma de la funcional de la energía libre, ¿sí? Para llegar para llegar al final a la forma débil. Entonces se puede decir que en este caso particularísimo de elasticidad existen los principios variacionales, o en pocas palabras, o dicho de otra manera, los principios variacionales existen para estos problemas de elasticidad en estado estacionario. No podríamos decir exactamente lo mismo para los casos de difusión de masa, o para el caso de conductividad térmica, en donde, bueno, no es que no existan como tal, pero hay que hacer otras estrategias o hay que aplicar otras estrategias matemáticas para poder llegar a los resultados analíticos. Pero para el caso particularísimo de elasticidad, que es el problema físico que estamos evaluando en esta oportunidad, sí que existen los principios variacionales. Y bueno, al haber obtenido la forma débil a partir de principios variacionales, nos queda la deducción del resto del método de elementos finitos, la cual ya se encuentra en el módulo 1, como lo hemos resuelto hasta ahora. Entonces, con la forma débil se llega a la forma débil finito dimensional, que es la forma débil aproximada, o es la técnica de Galerkin, y de ahí continúa el desarrollo hasta la expresión vectorial matricial, ¿sí? Entonces, en el módulo 1 del curso podemos partir de la forma débil y poco a poco vamos a llegar finalmente a la expresión vectorial matricial de los elementos finitos tal cual como lo tenemos en la literatura, ¿sí?